Què tal? Molt benvinguts a una nova temporada de Tots som Europa, el programa que els apropa a temes d'àmbit europeu però que ens afecten en el nostre dia a dia. Avui ens acompanya al programa l'eurodiputat del Partit Popular, Pablo Arias. Muy bienvenido, Pablo, al programa. Muchas gracias por la invitación. Pablo, para empezar hablaremos un poco de esta ley de servicios digitales y mercados digitales que el Pleno del Parlamento Europeo le dio luz verde el pasado mes de julio. ¿Qué suponen estas nuevas leyes para los países de la Unión Europea? Bueno, supone una cosa muy importante, que es volver a poner a Europa en la carrera digital global. Lo que significa esto es que no teníamos una regulación clara en el ámbito digital. Hemos tardado 20 años en adaptar una directiva sobre el comercio electrónico que data del 2020 y era el momento de que la Comisión prestase la atención suficiente al ámbito digital para poder hacer que nuestras empresas sean competitivas también en este ámbito. Y por tanto es una regulación que lo que hace es dar seguridad jurídica a las empresas, proteger a nuestros ciudadanos y también proteger y promover a nuestras pymes en el ámbito digital. Si nos centramos en la Ley de Servicios Digitales, ¿en qué se materializa? Bueno, la Ley de Servicios Digitales, sobre todo lo que intenta es precisamente eso, dar seguridad y protección a los ciudadanos europeos y a nuestras pymes. Se basa en la transparencia y lo que buscamos es, primero, posicionar a nuestras empresas y lo que se trata de legislar sobre el contenido en la red, contenido ilegal. Lo que busca es aquellos productos que se comercializan en la red que no son legales, poder ponerle coto y así también los nuevos servicios digitales que antes no estaban contemplados en la Directiva de Comercio Electrónico y que ahora mismo necesitaban de una legislación clara para poder tener unas reglas acorde a lo que nosotros como europeos queremos. Se trata de que los europeos sepan qué es lo que se hace, por ejemplo, con los datos que recopilan las empresas de Internet y poder de esta forma insuflar esa seguridad y esa protección a ciudadanos y a empresas y sobre todo promover a nuestras pymes para que puedan ser competitivas en igualdad de condiciones, quizá no por músculo financiero, pero sí a través de ese canal que les aporta y les podría aportar tanto potencial que es el digital. ¿Y hay equidad en cuanto a las empresas, las medianas, pequeñas empresas, o son las grandes empresas las que se mueven más en el mercado digital? Bueno, hasta la fecha, claramente los gigantes de Internet, de los cuales hay que decir que no hay ninguno europeo, eran las que estaban campando a sus anchas. Aquí se ha llamado, se le ha denominado como el Wild West, ¿no? Como el salvaje oeste, porque no había unas reglas y lo que hacían los gigantes de Internet era introducirse en el mercado único para sacar todo el beneficio posible de nuestro mercado, sin unas reglas claras que pudiesen limitar lo que ellas querían. Esto era una cuestión muy importante porque hasta ahora promovían sus servicios diciendo que eran servicios gratuitos o que querían ayudar a las pymes y nada más lejos de esto, puesto que gratuito nada. Lo que sabemos ya hoy y todo el mundo es consciente es que no nos cobraban con dinero, pero sí nos cobraban a través de nuestra privacidad. Nos recogían nuestros datos personales y los utilizaban a su manejo para poder crecer y poder absorber todo el potencial que tiene nuestro mercado. Y esto también pasaba con nuestras pymes. Nuestras pymes, lejos de poder digitalizarse, les parecía un camino más fácil utilizar estas plataformas para poder utilizar el canal digital. Estas plataformas utilizaban los datos que recopilaban de estas pymes, incluso para competir contra las propias pymes que utilizaban estas plataformas. Eso, con esta nueva ley, pues lo que hace es precisamente acotarlo y dar la posibilidad de que nuestros emprendedores digitales, nuestros jóvenes y nuestras pymes puedan prosperar y tomen la decisión de qué es lo que quieren hacer. Si digitalizarse de verdad, crecer, crear empleo y ser competitivos en el ámbito digital o seguir utilizando estas plataformas, pero ya con unas reglas que limitan el que no se aprovechen y abusen de la situación de dominio que tienen en el mercado.
¿Esta ley ya se ha puesto a la práctica o cuándo entra en vigor? ¿Cómo está? Bueno, esta ley va a entrar en vigor en el 2023. Hemos tenido un pequeño problema mínimo de lenguaje una vez que se aprobó en junio. Después, a la hora de interpretar, de traducir los textos oficiales, ha habido que adaptarlo a las necesidades del lenguaje y, por tanto, bueno, pues ha sufrido un pequeño retraso, pero al ser un reglamento, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Unión, bueno, pues entrará en vigor 6 meses después. En todo caso, en el caso de que hubiese más retrasos que no se prevén, entraría en vigor siempre antes del 1 de enero del 24. No sé si las pymes o las empresas europeas ya saben de estas nuevas leyes. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, hemos estado muy en contacto con las pymes también, con los gigantes de Internet. Hemos estado en contacto continuo durante todo el proceso con las empresas. Hemos tenido debates abiertos y muy interesantes sobre la cuestión. Y bueno, lo que está claro es que es una legislación que era necesaria y que es positiva para las empresas. Es verdad que habrá que adaptar el mercado, pero claro, cuando tenías unos gigantes digitales que lo que hacían era controlar el mercado y controlar el potencial de nuestras pymes, pues cualquier cuestión era una cuestión prioritaria para poderles dar alas y no seguir poniendo piedras en el camino. Lo que hacemos con esta legislación es algo muy interesante porque hemos puesto a Europa a la vanguardia de la legislación a nivel mundial. Todos los países que lideran lo que se ha llamado la revolución digital, como Estados Unidos o Corea del Sur, pues se han estado fijando en cómo estábamos haciendo esto, cómo lo hemos abordado y, por tanto, pues han puesto por primera vez el foco en Europa en una cuestión del ámbito digital. Eso es muy positivo, las empresas lo valoran positivamente y, sobre todo, esto lo que dará es la posibilidad de que el talento europeo no se vaya, no emigre a otros países para desarrollar todo el potencial que tienen, sino que puedan optar por quedarse en Europa y desarrollar ese talento en beneficio de nuestro mercado, en beneficio de nuestras empresas y, por tanto, en beneficio de Europa. En alguna de sus intervenciones en el Parlamento Europeo, usted aseguraba que esto es solo el principio para posicionar a Europa en esta carrera digital. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como decía al principio, aquí hay una brecha de 20 años en el ámbito digital. Europa dejó de prestar atención a la cuestión digital y hemos perdido 20 años que, bueno, pues en el ámbito digital es mucho más de lo habitual. O sea, estábamos acostumbrados a que las cosas fueran menos ágiles. En el ámbito digital todo pasa muy deprisa y, bueno, pues había que buscar cómo legislar y cómo hacer que esto funcionase. La DSA podríamos decir que es como una constitución para el mercado digital europeo y es una legislación horizontal. No buscábamos entrar en los detalles, sino que buscábamos entrar en consolidar una base legislativa sobre la que después se puedan hacer o promover nuevas propuestas legislativas que vayan a los detalles, que vayan a temas concretos, a problemas concretos. Y, por tanto, los siguientes pasos será analizar dónde y cómo hay que hacer esas propuestas legislativas para poder hacer que cuelguen de la DSA y que solucionen los problemas o que promuevan el ámbito digital europeo. Y lo que está por venir pues está muy claro. Esto no para. O sea, nosotros ahora tenemos la cuestión encima de la mesa de la inteligencia artificial, la cuestión del Internet de las cosas, las smart cities, los coches autopilotados. Hay una serie de cosas y de cuestiones que son el futuro, en muchos casos ya el presente, y que hay que abordarlos con diligencia y, por tanto, los siguientes pasos están ahí. La Comisión está trabajando en ellos. También tenemos el metaverso, que es una de las cuestiones que ahora se está hablando y analizando, y, por tanto, bueno, pues esos pasos habrá que darlos. La Comisión es muy consciente, el Parlamento Europeo también, y, por tanto, pues esta vez prestaremos más atención e intentaremos que no tengamos ese gap, sino que continuemos estando a esa vanguardia legislativa y poder hacer que nuestro mercado y nuestras empresas también estén en la vanguardia y puedan ser más que competitivas a nivel global. Pablo, hablando del futuro, llevamos muchos años oyendo hablar del corredor mediterráneo, pero seguramente hay muchos telespectadores que no saben exactamente en qué consiste el corredor mediterráneo. ¿Nos lo podría explicar a grosso modo qué es lo que debería ser este corredor mediterráneo? Bueno, el corredor mediterráneo es uno de los 9 grandes proyectos de la red de transporte transeuropea. Lo que viene es a conectar
Es una infraestructura ferroviaria que viene a conectar todo el Mediterráneo, desde Algeciras hasta la frontera de Hungría con Ucrania, conectando ciudades como desde Algeciras, pasando por Málaga, pasando por Almería, pasando por Valencia, por Barcelona, hasta cruzar los Pirineos y después por la parte sur de Francia hasta Italia, pasando por Croacia y llegando hasta Hungría. Esta es una infraestructura de 3.500 kilómetros de tren y bueno, pues es muy necesaria porque al final lo que hace es vertebrar el que tanto los viajeros como las mercancías pues puedan moverse libremente y de una manera ágil dentro de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que los puertos españoles son la puerta de entrada de las mercancías que vienen de Asia, bueno, pues es una infraestructura más que necesaria y que debemos de seguir apostando por ella como no podía ser de otra forma. Porque ahora estábamos viendo unas imágenes un poco explicativas sobre el corredor mediterráneo, porque tenemos el problema del ancho de vía, ¿verdad? Sí. Tenemos un ancho de vía diferente en la península ibérica, lo que se llama el ancho ibérico. El corredor mediterráneo y los proyectos esos nuevos grandes proyectos dentro de la red de transporte europea lo que obligan es a tener lo que se llama el ancho internacional y lo que hay es pues que adaptar esta infraestructura al ancho internacional y por tanto bueno pues es una cuestión que hay que cumplir y que bueno pues lo único que tenemos que poner en cuenta encima de la mesa es que es financiable. Nosotros como Partido Popular introdujimos una serie de enmiendas para que esa obligatoriedad de cambio de ancho de vía del ancho ibérico al ancho internacional, pues que fuese también financiable. Así se aprobó y, por tanto, pues tenemos la posibilidad de financiar ese cambio de ancho al que nos obligan las instituciones europeas. Y la idea es que en el momento en que esté hecho el corredor mediterráneo se podrá viajar más rápido y con mayor frecuencia, entiendo. Sin ninguna duda. Bueno, es verdad que ya tenemos una capacidad de movimiento en la Unión Europea, como no podía ser de otra forma, puesto que es uno de los derechos que tenemos en la Unión Europea, pero sí que es verdad que necesitábamos de tener una infraestructura que optimizase esa movilidad, tanto de mercancías como de pasajeros, y por tanto el corredor Mediterráneo, así como el corredor Atlántico y los otros proyectos son fundamentales para que nuestro mercado único funcione y sobre todo para garantizar ese derecho a la movilidad tanto de mercancías como de pasajeros. ¿Y en qué punto se encuentra actualmente el proyecto del corredor mediterráneo? Bueno, el corredor mediterráneo se encuentra con retrasos y eso no es una buena noticia. La buena noticia es que seguimos apostando por esto. La apuesta del Partido Popular por el corredor mediterráneo es absoluta y para nosotros es una absoluta prioridad. Y estos retrasos, pues bueno, hay que ver en qué se traducen y lo más importante es que concluyamos con estos trabajos. Nosotros apostamos por que lo hagamos con la máxima celeridad, porque será bueno para nuestro mercado, será bueno para nuestros productos, será bueno para nuestros puertos, será bueno para los ciudadanos y también será bueno para el medio ambiente. Y por tanto, bueno, pues esos retrasos que ahora estamos hablando de la parte española, concluirla desde Almería para el 2025, pues yo soy un poco escéptico con esas fechas y lo que habría que hacer es acelerar esos procesos para concluirlos lo antes posible. ¿Pero usted ve factible que antes del 2025 esté conectado desde Almería hasta Francia? Bueno, hombre, sería lo deseable. Ahora vamos a ver cómo funciona y cómo conseguimos hacer esto. Hemos tenido 2 años de pandemia. Tenemos una situación complicada en estos momentos, pero lo que sí que es verdad es que ya veníamos con retrasos y por tanto, bueno, pues no sería bueno el que tuviésemos una demora más allá del 2025. Lo que sí que está claro es que el Gobierno debería de apostar por esto como una prioridad y que deberíamos de concluir, si es posible, en el 2025 y si no es posible, pues que sea con el menor retraso posible. Nosotros desde el Partido Popular tendemos la mano a apoyar al Gobierno en esta cuestión
y que bueno, pues lo que tienen que hacer es los deberes. Hay que terminar y concluir esto puesto que será bueno para nuestros puertos, para nuestras empresas y también para nuestros ciudadanos. Pues veremos a ver si se sigue el calendario más o menos previsto o vamos con más retraso. Pablo, cambiamos de tema y vamos a hablar de la seguridad para los transportistas. Hace tiempo que desde el Partido Popular Europeo han denunciado esta inseguridad que sufren los transportistas, sobre todo en las áreas de descanso. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver, lo primero que me gustaría decir sobre los transportistas es que tenemos que rendir un homenaje, puesto que durante la época más complicada de la pandemia, en la que estuvimos confinados en casa, fueron los que consiguieron hacer con su trabajo y con la valentía y la diligencia que lo hicieron, el que no tuviésemos un desabastecimiento. Esto es, ellos siguieron trabajando para conseguir que los productos de primera necesidad no escaseasen y los tuviésemos en casa, y para que los medicamentos llegasen a su punto de destino. Yo creo que hicieron un trabajo espectacular, habida cuenta de que, por ejemplo, en las áreas de servicio donde tenían que parar a descansar, a asearse y a cumplir con la regulación que tenemos vigente en la Unión Europea sobre los procesos de descanso, pues se las encontraban cerradas y se las encontraban en una situación que no era la más favorable, así como, por ejemplo, el que tuviesen ellos mismos que descargar y cargar esas mercancías para poder trasladarlas. Y desde aquí pues sí que quería bueno, pues rendirles un homenaje y un agradecimiento, puesto que hemos agradecido mucho a los sanitarios, que hicieron un trabajo increíble, pero hay que reconocer también otros sectores que también hicieron un trabajo encomiable y que merecen este homenaje. La cuestión de los transportistas y la seguridad es algo que nos preocupa y nos preocupa mucho. En diciembre del 21, por ejemplo, hubo un camionero portugués que fue asesinado en un área de servicio francesa. Hay robos, hay con amenaza y con violencia en las áreas de servicio, y lo que hemos detectado es que esto no es una cuestión puntual, sino que los transportistas se enfrentan a situaciones complejas. Ellos tienen la obligación, por ley, de parar a descansar, y cuando están descansando no pueden estar actuando de vigilantes de sus propias mercancías por miedo a que les roben o por miedo a que les incendien sus vehículos. Y por tanto, sí, hay una cuestión de inseguridad manifiesta y hay una cuestión que es muy importante el que se aborde desde la Unión Europea. Desde aquí tuvimos una petición que hicieron más de 5.000 profesionales del transporte por carretera sobre esta cuestión a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y se aprobó una misión a Francia para abordar esta cuestión. Esa misión se llevó a cabo en mayo de este año y estamos ahora esperando las conclusiones del informe, que presumiblemente se presentarán en octubre o en noviembre de este año. Están a la espera, entiendo, de estas conclusiones, pero de entrada, ¿cuáles son las medidas que proponen para mejorar esta seguridad? Bueno, aquí hay cuestiones que es muy importante tener en cuenta, y es que cuando un conductor de un camión está en un área de servicio francesa y no habla francés, tiene un problema a la hora de llamar, por ejemplo, al 112, que es un teléfono común de emergencias en la Unión Europea, y tiene problemas para explicar que está o que ha tenido un problema de cualquier tipo. Y por tanto, una cuestión o una solución que se podría promover es ver cómo ese transportista puede expresarse con alguien que hable, por ejemplo, su mismo idioma y que pueda agilizar ese proceso. También hemos visto pues que no hay un registro único de estas zonas de áreas de descanso, y, por ejemplo, pues los transportistas se encuentran muchas veces con que esas áreas de descanso están ya ocupadas y tienen que ir a algunas otras que quizá no son las que más convienen por esa falta de seguridad. También hemos detectado que un tanto por ciento muy pequeño, se podría estimar que un 5% de áreas de descanso son seguras, y por tanto hay que ver cómo se aborda el que esas áreas de servicio tengan mayor seguridad. Y dentro de esa misión del Parlamento que se llevó a cabo en Francia, tuvimos reuniones con los sindicatos, con jueces, gendarmería y seguros, para ver cómo afrontar y qué medidas se podrían aplicar. Hemos estado reunidos también con las asociaciones del transporte más importantes españolas, y también nos han trasladado
según su criterio, cuáles son estas medidas. Yo creo que sería prudente esperar a las conclusiones de esa misión que tuvimos en Francia para poder abordar y poder exigirle a la Comisión que se tome esta cuestión como prioritaria y que bueno, pues podamos aportar soluciones claras y de consenso para que estas áreas de servicio pues sean adecuadas en cuanto a seguridad, y no solo en seguridad, sino también adecuadas para el descanso obligado de los profesionales del transporte. Bien, Pablo, pues esperaremos a estas conclusiones y a ver cuáles son qué decisiones se toman, qué medidas poner para mejorar la seguridad de los transportistas, que, como usted decía, son trabajadores esenciales y lo hemos vivido en estos pasados 2 años con la pandemia. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y por ponernos luz en estos temas que son de ámbito europeo, pero, como decimos, afectan a nuestro día a día. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, Dani. I amb tots vostès ens retrobem en un nou Tots som Europa.